grabar y empezamos. Entonces, bueno, nuestro último tema del que les mencionaba es este plan de monitoreo, que es precisamente para todos los tipos de proyectos que existen, sobre todo los grandes, nos entraría en categoría 1 y 2, en los que ya involucra espacios de áreas verdes, ¿no? Sobre todo. Y bueno, lo que siempre les he estado mencionando a lo largo de estas clases es que una vez que ustedes tengan su estudio preliminar, de ver el área que o sea, los áreas donde van a tomar estos muestreos de sus proyectos, fuera de eso también tiene que ver mucho con, con toda esta información que van a ir recabando, van a determinar qué bioindicadores van a tomar en cuenta, sus especies focales, planes de conservación. Todo esto, y van a calcular la diversidad y todo lo demás. Y siempre les hablaba de que tenían para que esto les iba a facilitar para su monitoreo. Y que esto tenían que hacerlo durante la etapa de estudio, la etapa de ejecución, la etapa de, de operación y de clausura en un proyecto. Porque tienen que observar que cómo está, o sea, cómo está la fauna a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Y después del proyecto, para ver realmente qué impactos son los que se ha provocado o durante este proceso está existiendo algo que les esté interviniendo aún más o algo esté fallando. Entonces, todo eso es lo que nos proporciona este plan de monitoreo. Este plan de monitoreo tiene varios pasos que ustedes lo tienen que establecer al momento de presentar su informe, luego de hacer su estudio preliminar, porque ya se supone que tienen que saber qué es lo que están más o menos viendo y en base a eso seguir proyectándose. Y obviamente, entre el primero que haya hasta el último, siempre va a haber una mejora continua sobre como algunas cosas, decir, mira, esta especie no estaba, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay que tirarle más importancia porque tiene un valor más significativo que otras más, agregue, o van a ir modificando a lo largo del camino, ¿no? Pero la mejor filosofía de la vida es la mejora continua de que todo se puede mejorar, ¿no? Y bueno, como cualquier trabajo, lo importante es tener primero tus objetivos claros, los impactos que vas a evaluar, la etapa del proyecto donde tú vas a estar adaptando esta etapa de monitoreo, porque no va a ser lo mismo que tú monitorees al inicio donde no hay nada, cuando se recién están construyendo o cuando ya se esté trabajando o que estés terminando el proyecto, porque son tres escenarios totalmente distintos, ¿no? Y en cualquier IA o en cualquier IA que exista, hay para todas las etapas, que ella debió ver algunas de sus materias, con el magíster Delgado, ¿no? Entonces todo eso tienen que analizarlo respecto a cada punto. Tienen que mostrar igual las actividades que ustedes van a utilizar para hacer los muestreos. Es de lo que les hablaba de los tipos de trampa, los horarios, dónde van a muestrear y qué tipo de metodología ustedes van a utilizar. Van a colocar igual aquí sus indicadores, los que ustedes van a determinar en cuáles se van a basar para tener un monitoreo más preciso, el cronograma de sus actividades, el presupuesto y quiénes van a ser los responsables de todo este proyecto, ¿no? Primero, antes que nada, el objetivo es sobre todo ver cuáles, o se van a realmente determinar qué, qué punto es lo que van a observar en todas las comunidades de estos grupos. Ustedes van a tener que ver, de acuerdo al proyecto, qué tipo de grupos van a ser los más impactados y los que tienen que observar, ¿no? Aquí están los típicos: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Peces, el grupo de peces no se ve implicado en una carretera, a menos que estés pasando la carretera, tenga que pasar por un río, ¿no? Que igual de todos modos tendría que pasar encima y no sobre el río, porque ahí ya tendrías que observar realmente. El detalle, se aplica mucho con las represas porque estás impactando con los peces, porque estás
cortando su círculo de migración, de movilidad. Entonces, ahí tienen que tomar en cuenta este grupo más. Pero por lo general se tiene los anfibios, reptiles, aves y mamíferos que se estudian en todos los proyectos. También tienen que ver qué tipo de vegetación y geografía van a estar en sus monitoreos. Como también yo vería con el doctor Navarro, que hay distintos tipos de espacios biogeográficos que también influyen en la actividad de los animales. Porque no es lo mismo que tú estés estudiando una tundra a los 4.300 metros sobre el nivel del mar y estos tengas otro punto donde esté a nivel de tierras bajas que sean más tropicales. El caso es el Parque Carrasco, que tiene estos dos escenarios y pues tienes que tener mucho cuidado de que realmente tengas claro que para cada uno va a ser un escenario totalmente distinto. Luego también tienen que ustedes ver que van a tomar mucho en cuenta y su objetivo más, sobre todo principal, es ver qué cambios está existiendo y qué perturbación está existiendo en toda esta parte a nivel de la comunidad, en la composición de esta comunidad y la estructura de este ecosistema, donde puede existir distintos tipos de impactos, ya sean positivos o negativos. No siempre los impactos son negativos, ¿no? Entonces hay positivos también, y que todo sea respecto a un punto de la fauna, porque están en monitoreo precisamente de la fauna. Todo esto durante todas las etapas del proyecto. Luego tenemos luego tenemos por último, perdón, como último punto, tienen que observar sobre todo qué, qué está pasando con la población de cada especie, es lo que más interesa, porque el detalle del estado de conservación es sobre todo ligado al estado de la población de estas especies. Si disminuye o aumenta, ya es un impacto significativo entre ellas, porque ¿qué pasa si están provocando, no sé, que una especie por los desechos de los trabajadores en el campo atraiga más roedores, ¿no? Entonces esté haciendo que están provocando más plaga y que los roedores al sentirse cómodos con un espacio donde ya no se sientan tan amenazados por los predadores y además que tengan alimento disponible, van a reproducir un montón, ¿no? Entonces ya eso va a provocar una plaga y tenemos ahí un impacto, ¿no? O que se sientan tan perturbados cierta especie que su población esté tan estresada que su reproducción ya no es posible porque ya no se ven en condiciones de tener los nutrientes necesarios y, bueno, un símil de cosas, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver de acuerdo al área de interés que estén usando. Aquí, por accidente, me voy a borrar de este proyecto que lo tenía en cuenta, así que no le tomen en cuenta esta última parte de la oración. Pero básicamente es todo eso que tiene que ver para su objetivo. Luego tenemos acá los impactos que ustedes van a tener que ver. Han debido, pues si los que han pasado de ya saben que hay que hacer las matrices de Leopoldo y ver los impactos respecto a distintos factores que se tienen que analizar. En este caso, ustedes podrían agregar esto de la biodiversidad porque es necesario agregar este punto. Y es más que todo lo que van a lo que van a evaluar para los impactos es la pérdida y la fragmentación del hábitat, que esto influye demasiado en la población de las especies. Si ustedes no tienen dónde vivir, ¿cómo van a esperar cómo van a querer progresar como especie, ¿no? Si ustedes no tuvieran una casa por naturaleza y por instinto y por, no sé, instinto realmente de sobrevivencia, saben que no van a poder tener hijos porque no tienen dónde estar o no tienen que comer o donde estaban
Ya no hay alimento, entonces ¿para qué voy a tener hijos si no voy a poder alimentarlos? Y esa es una lógica que tienen realmente programada los animales, que si no se ven en condiciones aptas para la reproducción, no lo van a hacer. Y es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa más que todo con esto de la pérdida del hábitat. Y además que la fragmentación divide mucho sus estados de migración y conexión entre ellas, porque esto igual influye mucho con la debilitación genética incluso, porque ¿qué pasa? Si ustedes tienen un espacio en su proyecto y dividen muchos espacios, y justo hay una especie endémica que dependía de ese lugar y no se le encuentra en ninguna otra parte más, ¿no? Entonces van a verse obligados a quedarse en estos puntos, de estos pequeños puntos, donde no les va a permitir tener conexión con las otras, con sus individuos, con sus, no sé, con sus otros individuos de la misma especie. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a ocurrir este fenómeno de que van a empezar tal vez a reproducirse entre familiares, si se puede decir, si bien en los animales no existe este término de, o sea, no hay que verlo en una visión antropogénica donde claro, en incesto, que no es el caso. Simplemente es el hecho de que van a empezar y para los animales no les importa. Pero si a nivel genético afecta. Ustedes saben que, o han debido escuchar alguna vez, que si se reproducen entre mismos familiares, la parte genética se debilita y tienden a tener mayores falencias a nivel de cromosomas y empiezan a existir ya las enfermedades genéticas que debilitan a la especie. Es por eso, como dato que les doy, que los zoológicos a nivel mundial tienen registros de cada una de las especies. Entonces, digamos, el caso de los leones o jirafas, yo sé que es muy cruel que algunos zoológicos realmente ejecuten a estos animales, que es culpa de estar ahí, pero obviamente cuidar un animal es súper complicado, ¿no? Representa mucho presupuesto y no lo puedes reproducir porque justo del animal que está, no sé, las jirafas que están en este zoológico, habían sido las crías de los papás, al final son hermanos, y no se pueden reproducir porque si los dejas reproducirse va a haber una debilitación genética y este animal, entre comillas, no es tan útil porque no se lo puede o sea, no se lo puede reintroducir, ya que estaría muchísimo más débil o tienes el peligro de que tienda a tener una enfermedad y tú qué haces con el animalito que esté mal formado o que tenga alguna deficiencia, porque al final es un presupuesto más, es todo un trabajo más y es por eso que evitan que se reproduzca. Y tiene el registro que justo la jirafa, que no es su familia ni nada, está al otro continente, no, realmente es un presupuesto grandote y una logística enorme llevarte un animal a otro lugar, ¿no? Entonces ahí no los reproducen. Y esto es mucho cuidar la genética, que igual hay que tomarla mucho en cuenta al momento de tener un trabajo, ¿no? Por eso es que hay que cuidar mucho esta fragmentación, ya que tiene este nivel bastante drástico, si lo puedes ver a un largo tiempo, porque claro, al principio van a estar bien, va a haber individuos que sigan siendo diferentes de otros grupos, pero va a llegar un punto donde se va a acabar y van a terminar siendo entre este mismo grupo, y van a tener esta pobre tendencia. O que van a terminar siendo cazados o depredados más fáciles, los nutrientes no van a alcanzar. Son miles de cosas que ustedes pueden analizarlas en una fragmentación o una pérdida del hábitat. Luego también tienen que ver los impactos de la muerte y sobre todo el desplazamiento de estas especies, que es más que, bueno, la muerte es bastante obvia de que es el peor de los impactos, ¿no? Es lo más drástico. Tienen que ver realmente que esto no o sea, no produzca esto. El caso eh, de los campos eólicos produce mucha muerte en murciélagos y en aves, ¿no? Que están ahí volando, se chocan y mueren, ¿no?
O en los aeropuertos, las aves, hay que tener mucho cuidado. En las carreteras, los animalitos que cruzan, que los atropellan. Y así un montón de cosas que ustedes tienen que ver que realmente no exista la muerte, ¿no? Y evaluar de qué tanto es probable de que se mueran o no. Y el desplazamiento es sobre todo de que realmente las especies, por sentirse tan estresadas, van a empezar a migrar a otros espacios donde se sientan más cómodos. Y eso puede implicar invasión de hábitat, puede ser que provoque desplazamiento de otras especies, así vayas arrastrando más, o hasta un punto que elimine estas especies nativas. Es como que les dije el ejemplo de las cotorras que han llegado acá con más frecuencia, que han perdido su hábitat y lo que han hecho es desplazarse a los valles. Y si bien se han adaptado bastante bien, el problema es que estos son muy territoriales con las otras aves y no dejan que se alimenten o estén cerca. ¿Y eso qué implica? Que nuestras especies nativas pequeñas acá de pájaros son, son realmente, no van a tener dónde comer, dónde estar y van a ir su población disminuyendo y el otro aumentando. Y alguna vez es que les ha mencionado el doctor Navarro, es que el problema también de las cotorritas es de que se alimentan a veces muy masivamente y terminan matando a las plantas. Nos dio un ejemplo en la materia de restauración que en la Plaza Colón, no sé si se ubican que hay unos árboles grandotes, pero ya así muertos, que siguen ahí en la Plaza Colón. Esos eran árboles de chilichi o de ceibo, de nuestro famoso ceibo chilichi. Y estaban bien, pero nos dijo que todavía usó el término de rufianes. Esos pequeños rufianes han estado ese hermoso chilichi, como los obvios. Bien tierno el doctor Navarro. Pero es eso, ¿no? Digamos, que han llegado a eliminar un árbol nativo de acá significativo y que realmente representaba el hogar de otras aves. Y al final, si bien se queda ahí, sirve para que las aves se perchen y nada más que eso, ha habido ya un impacto. Entonces tienen que cuidar mucho en eso de observar ese tipo de impactos, porque les digo que les doy estos ejemplos, sobre todo porque pueden ver que hay una magnitud bastante grande o puede existir una magnitud grande con cosas pequeñas que uno no piensa o se imagina que pueden ocurrir, ¿no? Luego tenemos por último, que tienen que ver sobre todo el aumento o el incremento de estos recursos naturales para la fauna, cómo van a verse implicados para ellos. Con el término de presión es de que realmente sea muy difícil para ellos conseguir alimentos. Si ustedes talan todos los árboles para hacer su carretera o para hacer cualquier otro de sus proyectos, ¿de qué se van a alimentar los otros animales, no? ¿Dónde van a vivir? O si eliminas los cuerpos de agua porque tienes que quitarlos o los modificas, esas especies, ¿dónde van a estar, no? ¿Dónde van a tomar agua? O lo que tú estás moviendo implica que donde se tienen que buscar ahora las fuentes de recursos, para ellos son más expuestos y tienden a ser más cazados, más predados ciertas especies. Es un montón de cosas que ustedes realmente tienen que ver. Como les digo, esto va a estar muy acompañado con la base de datos que ustedes lean de esas especies sobre su metabolismo, su conducta, todo este tipo de cosas que les va a ayudar. Por eso lo fundamental es la historia natural de cada una de esas especies. Y bueno, de las etapas del proyecto que ustedes van a ver, siempre es la etapa cero, que son los estudios de factibilidad, donde van a hacer de los que hablaba al principio, este muestreo de campo, que lo van a hacer antes para ver qué realmente está pasando y contrastar la información de ustedes que han leído el trabajo de escritorio, contrastar que realmente exista ese tipo de escenarios, ¿no? Aquí tienes la etapa cero, la etapa uno ya sería la ejecución, que aquí implica toda la construcción y ya que empiece el proyecto. La etapa de operación, donde ya todo está establecido y esté operando normalmente. Y por último, la etapa de cierre de clausura, donde los años del proyecto ya están realizados, entonces ya te pones a observar eso, ¿no?
Luego tenemos que ver, sobre todo, establecer dónde van a estar estos puntos de monitoreo que se las denomina como estaciones, porque ya van a estar fijas para que ustedes siempre vayan ahí y van a tener puntos representativos para evaluar. Porque no es lo mismo que tú te pongas a hacer una investigación, es una base de una investigación. Una investigación, tú no agarras y te dices, bueno, hoy día voy a evaluar digamos, el análisis del agua del punto de la orilla y mañana voy a evaluar al medio y al día siguiente voy a evaluar 3/4 de la orilla, porque estos puntos no van a ser significativos porque estás viendo en distintos panoramas, en distintos, eh, con distintos factores que estén influenciando, ¿no? Entonces acá es lo mismo. Ustedes no van a estar viendo de todo el área cada vez que se les ocurra un punto distinto porque al final no va a haber continuidad de los datos, sino tienen que ya pensar al momento de ver con todos los datos que han establecido y que tienen puntos fijos de estas estaciones para observar siempre los cambios. El momento que exista una modificación va a tener que ser algo extraordinario que ustedes tengan que observar y decir, algo está pasando aquí, tenemos un dato extra. Entonces, desde ahora vamos a estar viendo, monitoreando esta parte más porque está pasando algo aquí. Esas son las únicas razones por las que ustedes tenían que cambiar o aumentar o adicionar una estación más. Pero con toda la información que tienen, ya tendrían que estar claros de qué puntos son los más significativos. Su hotspot ya es un punto significativo, ¿no? Entonces, todo esto de acuerdo a su información. Hay que tomar en cuenta las áreas de compensación de los proyectos. Ya les expliqué, en cada proyecto existen áreas de compensación donde van a trasladar la fauna o van a intentar tener un sector donde van a mitigar o amortiguar los impactos del proyecto, donde todo lo que deforesten, van a implementar un punto de deforestación y ese tipo de cosas que son estas áreas de compensación, donde tendrían que observar también qué está pasando, si realmente funciona o no lo que están estableciendo, y sería una estación de monitoreo más, ¿no? También tomar en cuenta las zonas que están cerca del proyecto, las aledañas. ¿Esto por qué? Porque ahí van a observar estos impactos cercanos al punto de origen donde están analizando y viendo las cosas. Porque si ustedes se ponen a ver a un punto demasiado lejos, ¿de qué les sirve? Porque al final no están viendo lo que está ocurriendo en el proyecto. De solo les va a servir que sea un punto lejano para tomarlo como control, pero también tiene que evaluar en qué tipo de control están realizando, porque no es lo mismo que realices un control en la zona, en la tierra baja y lo quieras comparar con la tierra alta, ¿no? Entonces ahí tienen que tomar mucho esto en cuenta y enfocarse mucho en los que están cerca del proyecto para que tengan un resultado más validado y todo lo que tiene que implicar, ¿no? Luego acá hablaba a través de la zona de control, donde exista menor perturbación, pero ahí tienen que evaluarla e incrementar zonas de control que estén de acuerdo al piso ecológico que ustedes estén observando. Como les digo, no es lo mismo que tú estés viendo un piso altomontano a un piso montano. No, porque realmente es otro tipo de altitudinidad, otro tipo de biodiversidad, otro tipo de actividad. Entonces no sería validable. Es como que tú quieras comparar tu punto, a mí me pasa al laboratorio, no sé, con punto cero con tu muestra del río Rocha, donde no pones ningún tipo de químicos ni de reactivos y estés así muestrando, ese es tu control. Pero no vas a agarrar y usar agua de la laguna Lalay para usarlo de control cuando todas tus muestras son del río Rocha, ¿no? Ahí tienen que ver mucho porque no estás comparando nada, es comparar peras con manzanas, ¿no? Luego tenemos por último que tienen que ver mucho sus estaciones sobre la base natural de estas especies, como les digo, su ecología y su ecosistema, donde van a tratar de evitar estos datos inválidos. Como les he dicho varias veces, no va a ser lo mismo que ustedes vayan a ver, van a establecer su plan de monitoreo y quieran ver aves a las 7 de la noche o a la
o a mediodía donde no hay actividad. Van a ver puntos ceros y al final van a decir que se están muriendo las aves, cuando en realidad no es que si no están presentes simplemente es por el hecho de que no es horario, ¿no? O van a querer ver murciélagos a las 10 de la noche cuando los murciélagos salen de zonas crepusculares. O van a querer ver ranas a las 3 de la tarde cuando salen cuando se observan a partir de las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana. O van a querer hacer sus muestreos en luna llena, en fechas de luna llena, para ver monitoreo, cuando no van a haber actividad porque los animales no están presentes en luna llena, porque hay mucha luz y son muy, corren mucho riesgo de ser muy predados. Cosas así que son parte de la historia que uno hay que conocer. ¿Cómo van a querer saber la reproducción de las aves si se van a ver en épocas de invierno, cuando la época de actividad es en primavera? Todo este tipo de datos va acompañado realmente a su ecología y a su ecosistema. ¿Qué pasa igual si saben que hay aves migratorias? No se van a querer ver en época donde no están, ¿no? O animales donde saben que hay un mamífero grande que se me ocurra. No van a encontrar mamíferos grandes a alturas muy significativas, como que quisieran encontrar un hochi en la parte alta. No lo van a hacer porque son de tierras bajas, ¿no? Y lo único que van a encontrar en respecto a mamíferos arriba son solo los roedores. Es así, siempre solo van a ver roedores. Y no van a establecer huelleros o no sé, otras cámaras trampa para un lugar donde realmente no va a ser un esfuerzo en vano y realmente correr peligro del material y todas esas cosas, que como les digo va acompañado mucho con esto de realmente la historia y como les digo estos ejemplos es porque si tú no sabes eso, no vas a establecer bien, no, realmente hay que conocer mucho las especies de estos grupos a lo que tú quieras trabajar para que sus estaciones realmente sean significativas y válidas, ¿no? Y no tengan esta tendencia de que estén sus datos mal, y que realmente no tengan una figura clara de lo que está ocurriendo. Luego tenemos las metodologías, como les digo, las actividades, el muestreo donde van a hacer. Todos estos grupos tienen que definirlos de acuerdo al tipo de trabajo que van a realizar y también depende mucho a la organización donde van a estar trabajando que les diga puntos de interés. Por ejemplo, si hay una especie de interés en ese punto de estudio, como, no sé, digamos, la paraba, una paraba y les diga, quiero que el gerente o los que están a cargo les digan, no, quiero que hagas uno específico para la paraba porque como es una zona de impacto, necesito que veas porque está cerca de un refugio o algo así. Allá, bueno, entonces ustedes tienen que establecer un monitoreo específico para la Brava también, aparte de los otros grupos. Y así les puede pasar del jaguar y les digan, no, como hay zona de impacto en jaguar, quiero que me hagas uno específico para el jaguar. Entonces uno se realiza de acuerdo al jaguar, ¿no? Entonces todo eso tienen que establecerlo acá en qué actividades van a usar, cómo van a realizar su muestreo y ahí viene todo lo que implica la metodología. Ya les hablé que para herpetofauna van a ver, digamos, aquí en este caso van a tener que observarlo en varias ocasiones del año y en varias veces durante un año y en varios años para ver significativamente qué está ocurriendo. Estos animalitos a veces tienden a ser metabolismos muy lentos o dependen mucho esto del clima, entonces van a tener que comparar estaciones secas con estaciones lluviosas, que en realidad es lo correcto para cualquier especie, pero para ellos les afecta más porque necesitan esta humedad del ambiente, ¿no? Y la temperatura incluso, entonces ahí tienen que observar realmente para tener algo significativo. Aquí hay los ejemplos de los métodos que les dije que sean conteos visuales o los muestreos en las parcelas con las trampas pitfall, con redes para serpientes, todo eso ya lo define. Para la bifauna, lo más importante es ver en época de lluvia y en época seca,
porque esas son las estaciones que nosotros tenemos acá en Bolivia, no es como en Europa o al norte de América, que son muy marcadas las estaciones, ¿no? Entonces, aquí la diferencia se ve entre estas dos épocas, y de ahí, como les digo, en la época de lluvias, donde hay la reproducción y pueden ver distintos tipos de cantos, entonces ahí tienen que compararlo mucho. Los ejemplos ya ven como censo, en los que la observación directa y estar contando las aves que observan, y las redes niebla, que igual es de esa clase que hablamos de esto, ¿no? Y luego tenemos la mastofauna, que es todo lo que implica mamíferos. Ahí pueden verlo más que todo con distintos tipos de metodologías, pero aplicando al tipo de mamíferos que ustedes van a observar. Hay mamíferos terrestres y mamíferos aéreos. Incluso entre estos terrestres tienen que subdividirlos entre los grandes y los pequeños, porque los pequeños van a usar trampas Sherman, que ahí no entra un oso ni nada de esto, entonces tienen que evaluar mucho con esto, ¿no? Y establecer su metodología de trabajo al momento de hacerlo. Luego acá tenemos que ver los indicadores, que ya lo hemos aprendido, que van a establecer en cada vez que hagan este monitoreo, en el plan tienen que decir cómo lo van a evaluar y cómo van a analizar sus datos. Y aquí se utilizan los indicadores, van a ver los de riqueza, abundancia, todo lo que tenga que ver con el monitoreo. Van a tener que determinar dónde está a nivel espacial las especies de interés en las áreas de compensación. Como les digo, estas especies de interés pueden ser ciertas especies